Vuelven a sonar los tambores de la información, reaparece en la pantalla de TV Ciudad, MBD Noticias, edición central, y reaparece como siempre con Natalia. ¿Cómo andás, Nati? Bien, ¿y vos? Todo bien. Hoy es viernes y los tambores lo saben. Es cierto, es una buena forma de decirlo. Aparte, un viernes muy lindo, por lo menos en Montevideo y cercanías, invernal, pero con un cielo despejado que le permitió a mucha gente disfrutar de la jornada, más allá del trabajo y las obligaciones. Fresco, pero con reminiscencias primaverales. Sí, es cierto. Podemos decir. Y eso ayuda, es bienvenido. Eso ayuda. ¿No? Aunque seguimos esperando las gotas que se hacen todavía difíciles y llegan en cantidad aún poco significativa. Empezamos a repasar temas. Sí. La semana que viene va a comenzar la votación del proyecto de ley de rendición de cuentas en la comisión respectiva de la Cámara Baja. Y este fin de semana será clave porque habrá reuniones de las bancadas, de la bancada de la coalición de gobierno y también de la del Frente Amplio para definir posturas. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo que se va a priorizar la reasignación de recursos para el Hospital de Clínicas, los Ministerios de Defensa Nacional e Interior. La diputada opositora Betiana Díaz afirmó que en términos generales su partido rechaza el proyecto, pero acompañará el aumento de recursos para la atención en salud mental. Ya planteamos este tema. ¿Vamos por más? Sí, repasamos los titulares. La Asociación de Empleados y Obreros Municipales concurrió a la Junta en el marco de la rendición de cuentas de la comuna. También compareció la División de Movilidad. El proyecto Cruzar apeló la decisión del juez de lo contencioso administrativo Javier Gandini, que días atrás desestimó una acción de acceso a la información pública presentada para obtener un documento sobre personas detenidas desaparecidas que fue elaborado por el Ejército en 2005. La justicia dispuso una medida cautelar de custodia del avión que está abandonado en el aeropuerto de Melilla y que fue usado al menos una vez para el traslado clandestino de presos y presas políticas en el marco del Plan Cóndor. El sindicato de ANCAP hizo un paro de 3 horas en La Tablada, rechazando la asociación del Portland con capitales privados. La gremial de transportistas de combustible decidió no cargar los camiones hasta el lunes, por lo que no se descarta que haya faltantes puntuales de naftas y gasoil en algunas estaciones. En las últimas horas, la policía boliviana logró capturar al administrador financiero y al guardaespaldas de Sebastián Marcet. Un informe del gobierno de Estados Unidos establece que Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para eliminar la trata de personas, aunque también señala que ha trabajado más en la materia. Exfuncionarios de Casa de Galicia aseguran que se incumplió el acuerdo porque hay trabajadoras y trabajadores que no fueron reintegrados y siguen sin cobrar. La inseguridad y la economía son los principales temas de preocupación para la ciudadanía, según una encuesta de Equipos Consultores. El diputado cabildante Álvaro Perrone presentará un proyecto de ley que plantea topear las multas de tránsito en 4 unidades reajustables y también propone que prescriban a los 3 años. La oposición colombiana convocará una marcha para pedir la renuncia del presidente Gustavo Petro por supuesta recepción de dinero ilegal en su campaña electoral, al tiempo que el mandatario señaló que es parte de una conspiración para quitarlo del poder. Argentina pagará un vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional a través de un préstamo otorgado por Qatar equivalente a 770 millones de dólares. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy y también a quienes nos escuchan a través de la radio de la Universidad de la República, Uniradio 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Martín. Salimos del estudio para tener el adelanto de los móviles. Móviles que vienen con rendiciones de cuentas, dicho así en plural, y ya van a entender por qué. Primero, la más mencionada, la que se discute a nivel del Parlamento Nacional. Por ahora, en la órbita de la Cámara de Representantes, ya recibo a Martín Duarte, que nos pondrá al día con el avance de esas delegaciones que van llegando. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas noches. Sí, última jornada de asistencia de las delegaciones, como bien decían ustedes, en el marco de la rendición de cuentas que a partir del próximo martes empezará a discutirse y a votarse en comisión y recién el 14 de agosto se llevará al pleno de la Cámara. En particular, distintas delegaciones y de distintos ámbitos en la jornada de hoy, por ejemplo, la presencia de los ex trabajadores de Casa de Galicia, como veíamos en titulares reclamando de alguna forma lo que se les había prometido del reintegro en otras instituciones. Alrededor de 70 trabajadores siguen sin respuesta en torno a su condición laboral y se habla de una bolsa de 400 trabajadores que habrían ingresado al sistema a través de mutualistas pero que no dieron con el perfil y nuevamente están sin trabajo. También la situación en la educación fue planteada por la Federación Uruguaya de Magisterio que haciendo referencia a los 60 millones de dólares
que solicitó la ANEP señalan que no contempla el pedido de los maestros, teniendo en cuenta que gran parte de lo proyectado en esos 60 millones de dólares estaría destinado concretamente a la transformación educativa, y desde Magisterio entienden que es una acción mucho más de marketing que de lo que solucionaría en la interna del sector. Y por último, un tema que estaremos desarrollando más adelante es la situación del Teatro del Galpón, la importante institución cultural de nuestro país que, dada la situación de una ley que fue promulgada en el año 2019, está en una situación crítica, y de no prosperar estos recursos estaría cerrando sus puertas en el mes de noviembre. Todo esto lo estaremos desarrollando en un rato. Gracias, Martín. Ahora cambiamos de barrio, de La Aguada vamos a la Ciudad Vieja. Está Diego Martini. Otras rendiciones de cuentas. Diego, ¿cómo te va? Así es, Martín, Natalia, buenas tardes para todas y todas. Nos encontramos en la Junta Departamental de Montevideo, donde están viniendo las distintas delegaciones para ver el presupuesto anual de la Intendencia de Montevideo. Más temprano estuvo el sindicato ADEOM, el Sindicato de Trabajadores Municipales, con diversos cuestionamientos que tienen que ver con precariedad laboral y con privatización del trabajo, que entienden, y ahora están representantes de movilidad de la Intendencia de Montevideo, así que en unos minutos vamos a estar ampliando sobre esto. La semana pasada fue el Día Nacional de Prevención del VIH, se conoció información actualizada, pero ¿qué pasa con el tratamiento y el acceso? Adelanto del informe de Julieta Núñez Tomás. Así es, Nati, como tú lo decías, conocimos esta semana cifras y también conoció el personal médico una nueva guía que guía justamente los procedimientos y tratamientos para pacientes con VIH. Y esta guía lo que tiene, y esto es información nueva que vamos a estar presentando en el informe de hoy, es medicamentos que están registrados en el país, pero que no están en el formulario terapéutico de medicamentos, lo que significa que los prestadores de salud no están obligados a darlos, y esto genera desigualdades entre quienes pueden acceder y quienes no, y entre los prestadores que tienen el medicamento y los que no. Vamos a estar desarrollando esa información en minutos nada más. Intensa agenda sindical por estas horas. El sindicato judicial hará un paro. FANCAP paralizó sus tareas en esta jornada y los sindicatos industriales se movilizarán. Vamos a ver un adelanto. Especialmente el 31 de agosto vamos a hacer un paro de actividades de 9 a 13 horas de los sindicatos industriales reivindicando estos planteos. Nuestra definición en la defensa de la industria cementera, estamos llevando adelante medidas sorpresivas en absolutamente todas las áreas de ANCAP. Ni bien se aplique la ley para los trabajadores judiciales, va a haber un paro de 24 horas sin guardia gremial. Y nos metemos de lleno en la agenda parlamentaria porque este fin de semana la bancada de la coalición de gobierno definirá cambios para el proyecto de ley de rendición de cuentas. Sí, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo que se priorizará los recursos o la reasignación de recursos para el Hospital de Clínicas y los ministerios de Defensa e Interior. En los aspectos vinculados al plan de salud mental y adicciones, el Hospital de Clínicas tiene que ser contemplado. O sea, lo hemos conversado y entendemos que tiene que ser contemplado. Veremos, eso no lo hemos determinado. A priori yo diría que esto no implicaría afectar los 20 millones que fueron distribuidos por el Poder Ejecutivo, sino que implicaría un incremento, no un incremento presupuestal, porque en realidad lo que vamos a hacer sería redistribuir. No es que significa aumentar, sino que bueno, lo que logremos identificar en otras áreas, en otros programas, en otros incisos, redistribuir para que el Hospital de Clínicas también forme parte del plan de salud mental. También valoramos que a priori, veremos si eso se termina cristalizando, que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa también tendrían que formar parte de dicho plan, debido a la situación que atraviesan sobre todo sus funcionarios. Entonces, estamos trabajando para que los planteos de todos los partidos de la coalición, de todos los sectores, sean analizados como corresponde, con responsabilidad, con respeto, con confraternidad y sobre todo con el sentido de responsabilidad que es.
Y el Frente Amplio también se reunirá este fin de semana para definir posiciones con respecto a esta rendición de cuentas. La diputada Betiana Díaz reiteró que en líneas generales su partido rechaza el proyecto de ley, pero que va a votar a favor de los artículos vinculados con aumentar los recursos para atender a la salud mental. El cierre del día de ayer con el Ministerio de Economía fue muy errático, ¿no? Había quedado mucho pendiente de la primera comparecencia como equipo económico. Hubo temas sobre los que no tuvimos respuesta, temas muy importantes que hacen justamente al futuro inmediato y a las respuestas más necesarias que tienen que ver con qué es lo que está pasando con el empleo, qué es lo que está pasando con el salario, qué va a pasar con el ingreso de funcionarios a la función pública, con los nuevos decretos que cambian las condiciones de trabajo para diferentes funcionarios públicos. Y con el gasto, ¿no? Algo que venimos anunciando, que es esta dispersión de fondos y obligaciones que se van a empezar a asumir luego de que este gobierno se termine y que de alguna forma van a hipotecar al gobierno que viene. Nosotros nos vamos a estar reuniendo también mañana sábado, la semana que viene empieza la votación en comisión. De alguna forma vamos a estar definiendo lo que es la votación del Frente Amplio, qué es lo que va a acompañar, qué es lo que no va a acompañar. En términos generales, esto no es una novedad. Nosotros rechazamos el proyecto por todos los motivos que venimos planteando desde que inicia el tratamiento de la rendición. Pero bueno, hay algunos, como por ejemplo las partidas para salud mental, que entendemos que se dan en un sentido positivo y que podemos acompañar. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Bien, sobre rendición de cuentas nos va a hablar nuestro compañero Martín Duarte, que está allí en el anexo del Parlamento, donde se discute intensamente a estas horas. Martín. Gracias, Natalia. Sí, y con muchos temas, muy variada la agenda de las delegaciones que participaron en este último día que tienen los parlamentarios a nivel de las distintas salas que están aquí en el subsuelo del anexo para recibir los planteos de las delegaciones. Uno de los que llamó la atención, y como adelantábamos en titulares, fue el planteo que vino a hacer el Sindicato Uruguayo de Actores, SUA, y también la Federación de Teatros Independientes, reclamando por una ley de teatro independiente promulgada en el año 2019 y que no se ha ejecutado de ese tiempo a esta parte. Es una ley que tuvo aprobación aquí en el Parlamento, pero que el Poder Ejecutivo no puso en práctica. ¿Y qué pasa con esta ley? Bueno, pone en peligro la continuidad y el desarrollo del Teatro El Galpón. Conversábamos con el secretario general del Teatro El Galpón, Héctor Guido, el reconocido actor Héctor Guido, que nos planteaba la situación económica que vive hoy por hoy una de las instituciones culturales más importantes del país, que tiene paño hasta el mes de noviembre, justamente con su presupuesto, de no haber un cambio en torno a la aplicación de esta ley que, reitero, no se está llevando a cabo por el Poder Ejecutivo. Guido planteó la situación de un plantel de funcionarios de 32 personas, más un elenco de 50 personas que, bueno, hoy por hoy se sostienen con los ingresos que genera la propia sala y que de hecho los ha llevado a participar de fondos que no tienen que ver con el teatro, sino con fondos audiovisuales para transitar justamente este periodo crítico. También señaló, entre otras cosas, Héctor Guido, que tienen relación cortada con el ministro Pablo da Silveira. Si les parece, compartimos un compacto de lo que señalaba aquí en el anexo. Vinimos acompañados de la Sociedad Uruguaya de Actores, de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, frente a una crisis muy profunda que está viviendo todo el sector del teatro, a propósito del incumplimiento de la ley que fue votada por unanimidad de todos los partidos en septiembre de 2019. Esa ley nunca se aplicó. El diagnóstico del legislador, de todos los partidos políticos, era que, por supuesto, el sector del teatro independiente, como es imprescindible en todo el mundo, requiere de un apoyo público para poder desarrollar su tarea artística, social, cultural. Y lamentablemente es muy triste llegar a decir esto, que si no se busca una solución a nivel parlamentario, el galpón tiene que cerrar, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. ¿Y eso cuándo pasaría? Nosotros tenemos fondos hasta el mes de noviembre. Esos fondos que de una u otra forma también uno podía preguntarse, bueno, pero ¿cómo el galpón sobrevivió con la pandemia, con todo esto? Bueno, nos fuimos reinventando año tras año. Un año vimos que había fondo en el programa
Uruguay Audiovisual, por ejemplo, y el galpón se transforma en lugar de un escenario en un set y empezamos a hacer ficción. Aplicamos al fondo, ganamos al fondo. Ese dinero nos permitió sobrevivir en 2021. Hicimos lo mismo, ganamos todos los fondos el del 2022. O sea que fuimos como reformulándonos en forma permanente, pero la realidad finalmente cae. Bueno, escuchábamos ahí a Héctor Guido, secretario general del Teatro El Galpón, planteando la situación que vive el Teatro Independiente y en particular esta institución. Otras delegaciones que se hicieron presentes en esta jornada tienen que ver con el Magisterio, la Federación Uruguaya de Magisterio, que vino a plantear, en este caso con la curiosidad del apellido de Gabriela Arbeleche, en consonancia con lo que es la ministra de Economía, que es quien aplica los fondos, obviamente, y plantea la rendición. Bueno, Gabriela Arbeleche, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, señalando que con esta rendición no alcanza el dinero otorgado para la educación, y hizo foco sobre todo en los 60 millones de dólares que solicitó por su cuenta la ANEP, justamente sobre todo aplicado a la transformación educativa. En ese caso, Gabriela hacía referencia que de alguna forma esa transformación en el impacto que puede tener en primaria no es tal, y que lo analiza de alguna forma como una estrategia más de marketing, si se quiere, que lo que realmente le va a dejar a la educación. Si les parece, compartimos un resumen de lo que decía. Nosotros vinimos a plantear, dado que esta rendición de cuentas claramente no tiene en cuenta la educación en ningún punto, está fuera de todo planteo de incremento, la atención que nosotros entendemos que es la respuesta que necesitan las instituciones educativas. Lo poco que se ha solicitado por parte de la ANEP para incremento presupuestal tiene que ver con la transformación educativa, transformación que es sin consulta, que los actores educativos no formaron parte de esa construcción, y que claramente a medida que avanza vamos viendo que no sirve para atender los verdaderos problemas que se están dando en las instituciones educativas y las necesidades que tienen los niños. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Les contamos que la inseguridad y la economía son los dos principales temas de preocupación para la ciudadanía, según una encuesta de Equipos Consultores. 45% ubica la inseguridad como principal problema, mientras que aspectos como el desempleo y la inflación también tienen una relevancia significativa. Según la encuesta de Equipos, el 23% de las personas ubica la inseguridad como el principal problema del país, al tiempo que el 22% lo menciona en segundo lugar. Un escalón más abajo aparece el desempleo y la situación económica como concepto general. Por debajo de estos componentes se menciona la educación, la problemática del agua, los problemas sociales y la inflación, y más abajo emergen menciones a temas muy diversos como la salud, la actitud de la gente, el gobierno, la droga o los políticos. Las menciones a la inseguridad como principal problema nacional aumentaron en el último semestre, acercándose al pico más alto en este periodo de gobierno, que fue en agosto de 2022. Sin embargo, los niveles actuales se encuentran por debajo de las marcas de 2019, cuando más del 70% mencionaba la inseguridad entre los principales problemas del país. En sentido inverso, las menciones al desempleo y la situación económica disminuyen con respecto a la medición anterior. Las referencias a la inseguridad y al desempleo son similares, sin diferencias de inclinación partidaria. Sin embargo, los votantes de la oposición ponen más énfasis en la situación económica y los de la coalición mencionan más la educación. En Montevideo, la relevancia asignada a la inseguridad es 20 puntos mayor que en el interior del país, y las referencias a la situación económica son 11 puntos mayores. En el interior, en cambio, tiene mayor importancia relativa el desempleo. Y en novedades, en el caso Marcet, en las últimas horas la policía boliviana logró capturar a 2 estrechos colaboradores del narcotraficante uruguayo. Sí, fueron detenidos su administrador financiero, nada menos, y también uno de sus guardaespaldas.
En la mañana de este viernes, el viceministro de Régimen Interior y Policía confirmó la aprehensión de Erlani Var García López, señalado como el encargado de las finanzas de Sebastián Marcet y responsable de lavado de dinero. García López declaró este viernes de mañana en el Departamento Especializado de Lucha contra la Corrupción e Investigación de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Contundente golpe al esquema criminal de Marcet, policía boliviana secuestra $420.000 de un inmueble vinculado al prófugo internacional, publicó la policía en su cuenta de Twitter. También esta jornada, cerca del mediodía, se dio la captura de uno de los guardaespaldas de Marcet. Según la información de la policía, se trata de un ciudadano de nacionalidad peruana. La aprehensión se dio en un condominio de la zona norte de la capital cruceña, lugar al que llegaron agentes especiales que dieron cumplimiento a la captura. Por otro lado, la policía continúa en la búsqueda de Diego Nicolás Alba Marcet, hermano de Sebastián. En la operación a ultranza Paraguay, Diego, de 22 años, fue señalado como integrante de la agrupación. Ahora cambiamos de tema, porque el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que al gobierno nacional le falta humildad para reconocer sus responsabilidades en el caso Marcet. También remarcó que la situación del narcotráfico en nuestro país amerita una discusión de azotea y no de zócalo, así textual. El caso Marcet, además de dejarnos pegados en todo el mundo, porque acá no fue que una oficinita, sino que el propio gobierno no la vio o terminó decidiendo algo que fue altamente inconveniente, no solo para nosotros, sino para toda América, nos obliga esta realidad a pensar con cabeza y con mentalidad y discusión de azotea, no de zócalo. A veces falta la humildad de reconocer que nos podemos equivocar. Y nos vamos a equivocar 500 veces. Ahora, el que siempre dice que le invoca en todo y que nunca se equivoca y todo eso, se come esta pastilla que nos perjudica a todos. No fue nadie, yo no fui, no fue nadie. No fue nadie lo de Astesiano, no fue nadie lo de Marcet. Que la justicia resuelve. No, acá hay un tema político de fondo, que no es para decir mandar el paredón. Es simplemente decir, ¿saben qué? Hay veces que las cosas se nos complican y alguien acá va a tener que pagar las consecuencias. Nadie. Yo creo que ahí ahí lo que nos gana a veces, lo que gana a veces al gobierno es el autobombo ese de ustedes le erraron siempre, nosotros no le erramos nunca. Bueno, está. Con esa soberbia no vamos a ningún lado. Otro asunto, la Fiscalía peruana citó a declarar al economista Eduardo H. como imputado por el lavado de activos en la causa Lavallato. La citación es para el 21 de agosto en los tribunales de Lima, la capital de Perú. H., que presidió la banca privada de Andorra en Uruguay, es acusado de lavado de activos y blanqueo de capitales como parte del esquema de pagos de coimas millonarias a integrantes de gobiernos de Latinoamérica por parte de la consultora brasileña Odebrecht. Se puede enfrentar a una condena de hasta 15 años de prisión en la causa que lleva adelante la fiscal peruana Giovanna Mori. La radio M24 informó que el dictamen de la fiscal establece que H. flexibilizó la normativa de la banca privada de Andorra en Uruguay, que presidió hasta 2011, para facilitar a Odebrecht la posibilidad de realizar transacciones y transferencias tercerizadas a otros bancos offshore para pagar diversas coimas. En ese esquema, el economista se quedaba con 1% del valor de las transacciones. También se lo acusa de flexibilizar la normativa para jerarcas del gobierno peruano y personas cercanas que pudieran abrir cuentas en Andorra. Ahora cambiamos de tema porque, según el gobierno de Estados Unidos, Uruguay no cumple totalmente, textuales palabras, con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas. Así lo indica en su informe anual publicado en el marco del Día Internacional de la Lucha contra este delito. El informe mantiene a Uruguay en el nivel 2 junto con países como Honduras, Paraguay y Guatemala en una escala de 3. En este sentido, se indica que el gobierno demostró en general haber trabajado más en el tema en comparación con el informe anterior. Se destaca haber identificado más víctimas, abrir un nuevo centro de atención para mujeres adultas y contratar inspectores de trabajo especializados para detectar abusos a las infancias, incluido trabajo forzado. Sin embargo, el gobierno investigó, enjuició y condenó a una cantidad algo menor de tratantes. Los funcionarios no identificaron a ninguna víctima de trata adulta de sexo masculino
2021 y el gobierno no ofreció acceso constante a refugios, indica el informe. En tanto, entre enero y octubre de 2022 se abrieron 17 investigaciones contra las 33 abiertas de 2021 y hubo 20 personas formalizadas, 14 por buscar víctimas menores de edad, 3 por contribuir a la explotación sexual de menores y 1 por proxenetismo. En 2021 las formalizaciones fueron 23 y en 2020 50. Por otro lado, el informe advierte la reducción de fondos para combatir el delito. En cita al informe del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas se señala que el gobierno no asignó fondos y que no tuvo presupuesto para funcionar. También hubo reducción en otros rubros. Por ejemplo, InMujeres proporcionó 2 millones de pesos menos a ONGs que trabajan en el tema y el gobierno no destinó recursos para producir y distribuir materiales de concientización, como lo había hecho en el año 2021, cuando invirtió $1.170. Cambiamos de tema. La Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay denuncia que hay tráfico de trabajo en el sector rural del departamento de Salto. Concretamente se refieren a que personas argentinas cruzan la frontera para trabajar del lado uruguayo por sueldos que están por debajo de los laudos. No nos alcanza a los uruguayos a veces contrabandear productos de la frontera con Argentina, sino que ahora estamos contrabandeando mano de obra. Los trabajadores se ponen en contacto con la organización a través de Juan Carlos Albano, el presidente de nuestra organización, que estaba sucediendo, que estaban trayéndolos a trabajar y lo primero que reclaman es por el tema del salario, ni que hablar. Estos trabajadores estaban ganando 8 pesos del bolso cuando el promedio en nuestro país está entre 21 pesos en algunos casos y 60 en otros casos según la cantidad de que vos hagas de destajo, y también porque no tenían cobertura social, porque no se les pagaba el desgaste de ropa, porque no se les pagaba el fitoalimentación vivienda, porque no se les pagaba el tiempo de traslado. Y bueno, y ahí nosotros entramos a detectar que eran trabajadores que estaban ingresando en forma ilegal a nuestro país a trabajar. Nosotros no tenemos ningún problema con los trabajadores, los estamos acompañando, los estamos asesorando, pero sí tenemos problemas con estas empresas que utilizan mano de obra barata para tener una competencia desleal con trabajadores de nuestro país y mejorar sus precios en la venta de los productos. Estos trabajadores tienen un accidente y no lo están cubiertos ni por BPS ni por Banco de Seguro del Estado. No tienen ninguna accesibilidad de seguridad social, ni siquiera aporte. Bueno, ahora lo que estamos tratando de garantizarle a los compañeros que si tienen que hacer algún tipo de reclamo, bueno, lo canalizaremos, como son de Concordia, lo canalizaremos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales dijo que tras ser informada de esta situación, la Inspección de Trabajo envió personal a recorrer establecimientos de Salto. Otra rendición de cuentas se discute a estas horas en la Junta Departamental de Montevideo. Allí está nuestro compañero Diego Martini, luego de una intensa jornada. Diego, contanos. Así es, compañeros y compañeras, volvemos a la Junta Departamental de Montevideo, donde se está recibiendo a las distintas comisiones en el marco de la rendición de cuentas. Hoy más temprano estuvo ADEOM en este momento, o sea, a nuestras espaldas, a mis espaldas, se están viendo a la Comisión de Movilidad, al Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Y como les decíamos, hoy vino ADEOM, el Sindicato de Funcionarios Municipales, y plantearon algunos reclamos, sobre todo en cuanto a puestos laborales. Escuchamos lo que decía su secretaria general, Valeria Ripoll. La privatización de los servicios, la falta de inversión, condiciones laborales que todavía no se cumplen por parte de la Intendencia, obviamente las contrataciones precarias, nuestra oposición a los jornales solidarios, al Plan ABC, cooperativas, ONGs, cómo ha bajado el número de la plantilla municipal, pero en realidad en contrapartida aumenta el gasto de funcionamiento, que es donde se pagan todas estas privatizaciones. Bueno, también lo que tiene que ver con los puntos que estamos de acuerdo con la Intendencia en cuanto a las normas de personal, la presupuestación de los trabajadores históricamente contratados, bueno, el punto del convenio colectivo que había generado un poco de debate con algunos ediles de la oposición, manifestando que es algo que se firmó en el 2021, nos sorprende que hoy esto genere alguna sorpresa o cuestionamiento cuando es algo que ya tiene un buen tiempo de firmado y que simplemente es el primer año donde va a haber un aumento de la recaudación en esta administración. Pero bueno, muchas consultas de los ediles, a veces nos sorprendemos por falta de información y de conocimiento en cuanto a algunas áreas que todavía no están bien o que no conocen los servicios municipales, pero bueno, en realidad es algo que es importante para el sindicato porque es la oportunidad que tenemos en el año de que se escuche la voz de los trabajadores y la opinión en cuanto a la gestión.
Bien, estamos en contacto del edil Frente Amplista, Juan Erosa. Juan, gracias por salir 2 segundos de la sesión. Bueno, ¿cómo viene siendo el tratamiento con movilidad? Bueno, bien, en realidad el departamento ha hecho una presentación muy extensa, ha incorporado muchísima información en su presentación a lo que son los libros de análisis de la rendición de cuentas que nosotros tenemos y ha proyectado hacia adelante lo que va a seguir siendo su trabajo. Hay algunos puntos muy fuertes, ¿no? Es un departamento que se ha adaptado muy bien a lo que es lo que podríamos decir un cambio en la época política, donde para hacer políticas públicas eficientes, correctas, hay que incorporar mucha información, mucho dato. En ese sentido, el Centro de Gestión de Movilidad es un punto muy fuerte, incluso es un elemento con el que cuenta el departamento, pero toda la Intendencia y por lo tanto todo el departamento de Montevideo, muy destacado por organismos internacionales y muy bien visto en una enorme cantidad de ciudades a nivel latinoamericano y por qué no a nivel internacional. El centro de gestión lo que directamente implica en una mejora del tránsito en Montevideo y que se puede ver reflejada en que Montevideo es el departamento que tiene menores tasas de siniestralidad del país, muy por debajo de la media. Eso deja al departamento y a todo el equipo en una muy buena situación. Todo lo que es el manejo del tráfico en Montevideo está muy bien referenciado, muy bien cuantificado, datificado, y eso permite aplicar políticas de manera muy correcta, muy eficiente, y eso es sin duda uno de los distintivos que este departamento viene año a año presentando. Juan, te agradecemos por estos minutos, te dejamos volver a la sesión, así que recordemos que continúa la sesión entonces con el área de movilidad de la Intendencia de Montevideo, que está en esta rendición de cuentas de la Junta Departamental, y en unos minutos estaremos con algún representante del Partido Nacional. Gracias, Diego y equipo. Esperamos la convocatoria. Ahora retomamos la agenda desde aquí con otros asuntos, porque integrantes del proyecto Cruzar, que reiteramos, se orienta a adquirir documentos del tiempo del terrorismo de Estado para investigar, van a presentar o presentaron una apelación luego del dictamen judicial que denegó su pedido de acceso a un documento con información con respecto a personas detenidas desaparecidas. El fallo cuestionado estuvo a cargo del juez de lo contencioso administrativo de tercer turno, Javier Gandini. En agosto de 2022, Cruzar presentó una acción administrativa procurando acceder al documento Detenidos Desaparecidos, elaborado en 2005 por los generales del Ejército Nacional Carlos Díaz y Pedro Barneix, y entregado al excomandante en jefe del Ejército Ángel Bertolotti. Este documento fue utilizado por el general Bertolotti para elaborar el informe que entregó al presidente de la República, Tabaré Vázquez, en agosto de 2005, en el que da información sobre el destino de algunos detenidos desaparecidos. El juez en lo contencioso administrativo de tercer turno, Javier Gandini, desestimó el pedido de Cruzar porque entendió que de las declaraciones testimoniales no surge que exista registro del informe en ningún expediente en el Ministerio de Defensa. Los integrantes del proyecto Cruzar establecen en su recurso de apelación que el general Díaz, único declarante que sigue vivo, confirma la existencia del documento, así como el hecho de haberlo entregado en mano al general Bertolotti en una reunión donde solo se encontraban Barneix, Díaz y Bertolotti. Además, aseguran que habla de fojas del documento, lo que descarta la hipótesis sostenida por Bertolotti respecto a que el informe habría sido verbal, además de que entienden que no resiste el menor análisis considerar que una tarea de esa relevancia militar se realice en forma oral. En el escrito establecen que ha resultado probada la existencia del documento mediante la declaración de uno de sus autores. Bien, seguimos en tema derechos humanos o vinculado porque la justicia dispuso una medida cautelar de custodia del avión que está abandonado en el aeropuerto de Melilla y que fue usado para el traslado clandestino de presos y presas políticas en el marco del Plan Cóndor. Además, se va a hacer una pericia técnica en el avión. La jueza María Elena Mainara accedió al pedido de la justicia argentina y dispuso una medida cautelar para preservar el avión Hawker Siddeley HS-125, modelo 400B, abandonado en el aeropuerto de Melilla como prueba de crímenes cometidos en los años 1970 por parte de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. La resolución fechada el 6 de junio establece que la requisitoria del juez argentino Daniel Rafecas cumple en cuanto a su forma
contenido y solicitud con las normas de cooperación penal internacional y normas nacionales. Ante esto, la jueza dispuso la conservación y preservación de la aeronave abandonada en Melilla. Asimismo, se dispuso la realización de un informe pericial técnico para acreditar la numeración original de la aeronave y precisar el estado actual en que se encuentra. La aeronave fue ubicada por el ilustrador Sebastián Santana en el marco de la producción de un audiovisual para el portal plancondor.org. Se estima que esa aeronave fue utilizada para el traslado en mayo de 1977 desde Paraguay hacia Argentina de 5 personas, entre ellas los uruguayos Gustavo Insaurralde y Néstor Santana, ambos desaparecidos. Ante esto, los abogados Flavia Fernández y Rodolfo Jansson iniciaron el proceso para su preservación histórica, tras lo cual el juez Rafecas pidió la medida cautelar para su conservación. Volvemos al contacto con la Junta Departamental de Montevideo, edil de la oposición departamental, con nuestro compañero Diego Martini. Compañeros, estamos con el edil nacionalista Javier Barrios Bove. También le agradecemos por salir de la sesión unos minutos y bueno, consultarle cuál es su balance a propósito de las autoridades de movilidad. Movilidad tiene un gran debe en cuanto a Montevideo, tiene un gran debe en cuanto a movilidad. Todos vemos que las congestiones se acrecentan. Montevideo no tiene un sistema de bicicletas públicas, Montevideo tiene problemas en cuanto al transporte público, no hay infraestructura que agilite los canales para circular el transporte público, lo cual logre mejores en los tiempos. Esas son cosas que les hemos preguntado, estamos esperando la respuesta, pero los montevideanos saben de andar todo el día recorriendo Montevideo, transitando Montevideo, los graves problemas que en cuanto a transporte público, a congestión en el tránsito existen y que en los últimos años se ha agravado, producto de la falta de obras. No se han hecho grandes obras de infraestructura que logren canalizar tanto el transporte automotor por un lado, como establecer lugares claros para la circulación del transporte público que mejoren los tiempos del mismo. No así, recién el edil Frente Amplista de Rosa señalaba que ha sido una herramienta del Centro de Gestión de Movilidad. ¿Lo consideran que ha sido una herramienta positiva? Ha sido una herramienta en parte para recaudar a través de las cámaras, de los semáforos y los radares. Una de las consultas que le acabamos de hacer y estamos esperando la respuesta de la administración es cuánto tiempo se ha mejorado a raíz de que se ha instalado el Centro de Gestión de Movilidad, esa famosa onda verde. ¿Se está produciendo? ¿Los montevideanos ganan tiempo a raíz de que se instaló el centro? Porque eso es lo que nos permitiría decir si sí o si no. Es una de las respuestas que están pendientes y esperamos la respuesta de la administración. Gracias. No, el agradecido somos nosotros. Bien, compañeros, volvemos a estudios. Entonces, sigue todavía las autoridades de movilidad acá en la Junta Departamental de Montevideo. Y volvemos a estudios para cambiar de tema y meternos en la agenda de la salud y los derechos en un sentido amplio. Sí, vamos a hablar del VIH y del acceso de la población que padece esta enfermedad a esos tratamientos. Julieta Núñez Tomás, bienvenida. Gracias, compañeros. Bueno, sí, como lo decías, Nati, al comienzo, esta semana fue el Día Nacional de Prevención de VIH, un día de concientización para seguir conversando estas temáticas. Recordarles, antes de meternos de lleno en la temática de hoy, que vamos a estar hablando de los tratamientos y de los medicamentos, que el VIH es una infección de transmisión sexual que está presente en nuestro país desde 1983 y que tiene entre 800 y 1000 diagnósticos anuales desde hace varios años que está entre esos números. El diagnóstico es la pata principal de esta enfermedad, de este virus, cuando hablamos de VIH, porque determina todo. Una detección temprana, una detención a tiempo, puede cambiar muchísimo la vida de las personas, porque un tratamiento llevado a cabo correctamente, cambia la vida, porque no solamente les permite vivir más años, sino que también genera un tratamiento bien hecho, genera la indetectabilidad del virus que hace que no se continúe transmitiendo. Recordemos que es una de las enfermedades que ha tenido mayor desarrollo médico en cuanto al tratamiento. Así es, Nati, han habido muchísimos avances. Los tratamientos en particular para VIH es con una medicación que se llama antirretroviral, los antirretrovirales, que son varios, son distintos, se acoplan, digamos, a la necesidad de cada paciente y hay distintas formas de tomarlo en diferentes horarios. Y es importante señalar también que en los últimos años,
en un sentido amplio, han habido muchos avances en los antirretrovirales que permiten ahora tener medicación, por ejemplo, coformulada, que se está trabajando muchísimo en el mundo con esa medicación porque es más sencilla para las personas porque o tienen que tomar menos veces en el día o pueden tomar 2 juntos. ¿Cómo sabe el personal médico qué tipo de tratamiento hacer para cada caso? Bueno, el Ministerio de Salud Pública publica cada determinada cantidad de años una guía, que es la Guía de Recomendaciones de Tratamiento Antirretroviral, que lo que explica esta guía es, bueno, la importancia de llevar a cabo un buen tratamiento. Por lo que decíamos anteriormente, porque alarga la expectativa de vida, porque mejora la calidad de vida. Ustedes saben que este es un virus que ataca las defensas de las personas, entonces con un buen tratamiento se disminuye la posibilidad de infecciones y también de comorbilidades, y porque además un buen tratamiento también previene la aparición de mutaciones. Bien, y la guía que mencionabas recién, Julieta, digamos, indica cuál es el tratamiento indicado para cada persona, qué rol desempeña, digamos. Bueno, estas guías, y vamos a pasar a mostrar alguna de ellas, un fragmento de esta guía en pantalla, la última, la que se publicó ahora con motivo de un nuevo día de, bueno, que se publicó, no, que se envió al personal médico con motivo de un nuevo día de prevención del VIH. Es una guía que lo que hace es estudiar la evidencia mundial con respecto a el VIH. Ahí estamos viendo la portada de esta guía y tras un estudio que en este caso fue muy bueno y muy completo con respecto a cuáles son los últimos medicamentos, qué tipos de tratamiento hacer para cada tipo de paciente, bueno, justamente lo que hace es recomendar, como estamos viendo acá, que está en la página 17 de esta guía, algunos planes de tratamientos de antirretrovirales recomendados en la primera línea, ¿no? Entonces acá lo que estamos viendo en esta columna de aquí son los tipos de medicamentos, estas siglas que estamos viendo, DTG, BIC, TDF, 3TC, todas estas que están en esta columna son los nombres abreviados en siglas de determinados medicamentos. ¿Cuál es el problema? Y aquí llega la información nueva que tenemos para presentarles, es que estos medicamentos que se presentan en la guía publicada, creada en 2022 y enviada ahora a raíz de este Día Nacional, estos medicamentos están registrados en el país, pero no están en el formulario terapéutico de medicamentos. Vamos a explicarles por qué esto es una problemática, por qué hay mucha gente que está preocupada justamente con que esto suceda. Estuvimos hablando entre ellas con la profesora de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UDELAR, Susana Cabrera, que nos estuvo mencionando por qué este problema que tiene la guía es, bueno, complicado para nuestro país. Esto importa y bueno, sí importa porque el FTM es el listado de medicamentos obligatorio que tienen que tener las instituciones para ofrecer a sus usuarios. Entonces, al estar en la guía pero no estar en el FTM, no existe esa obligación. Y entonces se dan situaciones desiguales en el sistema de salud. Tenemos por un lado lo que está pasando en ACE, en el subsector público, que ha decidido en los últimos años tener una política, digamos, de vanguardia y de innovación en varios aspectos, pero ahora estamos hablando de tratamiento, pero en lo que tiene que ver con el VIH en varios aspectos para mejorar el acceso, y ha realizado las compras de estos antirretrovirales de una pastilla sola, son gratis, y eso es una potestad que tienen los prestadores de salud. Al no estar en el FTM, el prestador privado o no lo compra, hay situaciones en que directamente no se compra y se manejan por los fármacos que están en FTM, algunos incluso ya se podrían sacar porque son fármacos un poquito más viejos y deberían ser sustituidos, o sí compran estos fármacos más modernos, pero la prestación hacia el usuario se hace a través de un copago que es más que el ticket normal de medicamento, puede ser el doble, el triple o incluso más. Bueno, nuestro país se destaca por la cantidad de medicamentos en general, de fármacos que se incluyen en este formulario terapéutico de medicamentos y que permiten un acceso universal en muchos casos. En este tema, en cuanto al VIH, ¿cuándo fue la última vez que se incluyeron
antirretrovirales en el FTM, como se llama. Bueno, la última vez que se incluyó directamente un antirretroviral fue en 2018, que fue a propósito de la publicación de la guía anterior. Es decir, el proceso de investigación sobre cuáles son los mejores medicamentos para tratar el VIH llevó en esa instancia a incluir en el formulario terapéutico de medicamentos los medicamentos recomendados en esa guía. Ese proceso no se asoció ahora con la guía y la última inclusión que tenemos de antirretrovirales en Uruguay a este formulario es en 2020, que en realidad no fue una inclusión directa del formulario, sino que fue un medicamento que estaba en el Fondo Nacional de Recursos, porque en su momento era una medicación de alto precio, y luego al ver que ya había descendido el precio y que además la gente la solicitaba mucho, se pasó al formulario terapéutico de medicamentos. Pero desde 2020 no tenemos inclusión, han cambiado mucho las cosas y como veíamos se está presentando en la guía, pero no está para acceso de toda la población en igualdad de condiciones. ¿Y esto pasa solo con medicamentos para el VIH? No, Martín. De hecho, estuvimos investigando un poquito y esto está sucediendo en varios medicamentos y en varias áreas especializadas. Sucede también con los antibióticos. Como ustedes saben, y además hemos tenido informes acá que lo hemos mencionado, se está generando una resistencia antimicrobiana que hace que algunos antibióticos no estén teniendo los mismos efectos. Hay medicamentos, hay antibióticos nuevos, hay antibióticos buenos y que no se están incluyendo tampoco al FTM y eso está generando desigualdades. Y lo mismo está sucediendo también con procedimientos. Hoy, por ejemplo, estuvimos hablando con personas que se relacionan a los procedimientos de cardiología, por ejemplo, las arritmias, y al igual que para lo farmacológico existe el formulario, para los procedimientos existe el PIAS. Y también hay complicaciones en operaciones, en tratamientos y procedimientos que son muy comunes, que son muy caros y que no se están realizando en este momento mediante esta prestación que genera igualdad para todo el sistema. Estamos hablando de procedimientos para arritmias, por ejemplo, que son curativos, que curan a la persona, que cuestan de $1.000 a $5.000, que en algunos lados, mediante cartas por ACE, se hacen gratuitamente, pero si no los pacientes de mutualistas lo tienen que abonar. Claro. Y además las mutualistas pueden decidir si dar o no ese tratamiento. Porque el PIAS es como el formulario terapéutico de medicamentos, pero en cuanto a los tratamientos, o sea, son las prestaciones obligatorias que deben brindar los servicios de salud. Exacto. Y eso es lo que está sucediendo. Los servicios de salud, cuando hay un procedimiento que no está en el PIAS, pueden elegir si darlo o no. Gracias, Julieta. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Bien, bueno, cambiamos totalmente de tema, porque el diputado cabildante Álvaro Perrone presentará un proyecto de ley que plantea topear las multas de tránsito en 4 unidades reajustables y también propone que prescriban a los 3 años. Perrone ha declarado que busca atender el derecho al trabajo de las personas que no pueden pagar las multas por exceso de velocidad. Un tope máximo de 4 unidades reajustables para todas las multas y que de ahí se haga en escala según lo determina el Congreso de Intendente y también así que las multas prescriban a los 3 años. Eso es alguna idea que sacamos que funciona en otros países, porque entendemos y seguimos insistiendo que esto de los radares pura y exclusivamente para recaudar, con límites de velocidad que realmente son irrisorios, carteles de 45 km por hora en rutas nacionales, 30 km por hora donde hemos visto carteles que arriba del cartel de 30 está el radar. En Uruguay hay una suerte de extorsión con las multas, porque la persona si no paga la multa no puede renovar la libreta. Y la libreta para un repartidor, para un chofer, para un trabajador es su herramienta de trabajo. Entonces una persona que no puede pagar una multa no puede quedar de rehén toda la vida por una situación económica y eso le impide trabajar. Entendemos que ese tipo de multas atentan contra el derecho al trabajo, lo vamos a hablar con el PIT-CNT también, pues yo creo estoy convencido que no están midiendo el daño que van a hacer con este tipo de multas. Ahora cambiamos de tema porque el sindicato de ANCAP hizo un paro de 3 horas en la planta de La Tablada en rechazo a la asociación del sector Portland con empresas privadas. En respuesta, la gremial de transportistas de combustible decidió no cargar los camiones hasta el lunes, por lo que no se descarta que haya faltantes puntuales de nafta y gasoil en algunas estaciones durante el fin de semana.
La presidenta del sindicato de ANCAP, Natalia Velo, deslindó responsabilidad del eventual faltante de combustible y defendió el paro sorpresivo de 3 horas realizado hoy en La Tablada, entre las 14 y las 17. Nosotros nos hacemos cargo de las medidas que lleva adelante nuestra federación ANCAP. Hoy, a partir de las 5 de la tarde, perfectamente pueden entrar a cargar camiones porque la planta va a estar abierta hasta las 18:30. Mañana va a operar de manera normal. Lo que sucede allí en realidad son otras circunstancias que son ajenas a las medidas de nuestro gremio. Ya la semana pasada y esta también se han difundido, ¿no? Viralizado a través de WhatsApp audios donde el sector de los camioneros manifiestan de que a partir de la medida que lleva adelante nuestro sindicato, ellos no entrarían a cargar, por ejemplo, luego del paro o el día de mañana. Además, la presidenta de FANCAP defendió la estrategia sindical contra la Asociación del Portland e hizo foco en que cuando se concrete, demandará que el ente realice una capitalización millonaria en la empresa subsidiaria que se dedica a la distribución del cemento. La administración tiene pensado capitalizar en $50 millones a Cementos del Plata. Es un monto incluso superior al monto mínimo de capitalización que se le exige al privado, al monto mínimo de inversiones que se le exige al privado. Se le exige un global de $40 millones y ANCAP ya tiene, digamos, a su disponibilidad para una vez que se concrete esta sociedad, capitalizar en $50 millones. Agregamos que en diálogo con MBD Noticias, el presidente de la Unión de Transportistas de Combustible, Óscar Benavides, confirmó que su gremial decidió no volver a cargar en La Tablada hasta el lunes. Según explicó Benavides, el colectivo aplica un protocolo, así lo definió, cada vez que FANCAP realiza paros sorpresivos, lo que implica que automáticamente no trabajan ni en las últimas horas del viernes, ni tampoco ingresan a La Tablada a cargar combustible los días sábados. Bueno, hablamos de otro conflicto porque el sindicato del personal judicial se declaró en preconflicto en rechazo al decreto reglamentario de la Ley de Certificaciones Médicas. Este sindicato ya anunció que hará un paro de 24 horas sin guardia gremial el día en el que empiece a regir el nuevo sistema de subsidio por enfermedad. Nosotros en el día de ayer tuvimos una asamblea donde se manifestó un fuerte rechazo al decreto y a la ley de las certificaciones médicas. La asamblea por una amplia mayoría, prácticamente por unanimidad, en Montevideo del Interior, resolvió una serie de medidas en cual a partir de la semana que viene ya se empiezan a implementar. Entonces, lo primero es que se van a juntar las firmas para presentar una inconstitucionalidad. Lo otro es que ni bien se aplique la ley para los trabajadores judiciales, va a haber un paro de 24 horas sin guardia gremial y cuando la Corte se expida con, si aplica la potestad de incluir los colectivos que la ley dejó afuera, se le mandató al Consejo Ejecutivo hacer medidas distorsivas en reclamo de de esta inequidad que votó el Parlamento a instancias del Poder Ejecutivo sobre instaurar en el Poder Judicial 2 clases de funcionarios. Lo más interesante es que el sistema político se intromete nuevamente en el Poder Judicial, definiendo no solo la categoría de funcionario, sino que el funcionamiento. Más de la agenda sindical, porque a fin de mes, el 31 de agosto, la Confederación de Sindicatos Industriales se va a movilizar en reclamo de una reducción de la semana laboral. Pretenden que por ley se establezca en 40 horas. El sector naval y el del plástico ya adoptaron este régimen tras discutirlo en los consejos de salarios. Igualmente no esperamos otro planteo del gobierno. Si miramos que nos quieren dar, no la recuperación, porque ya lo que perdimos, pero el índice de recuperación, en vez de darlo de una, están planteando las pautas del gobierno nacional, que sean en 1 año y medio, ya no esperamos otra cosa. Nunca hay condiciones, o en general no hay condiciones para que los trabajadores tengamos beneficios para el gobierno conservador. Entonces nosotros vamos a seguir reivindicando en los planteos y también en la calle, movilizándonos, especialmente el 31 de agosto vamos a hacer un paro de actividades de 9 a 13 horas de los sindicatos industriales reivindicando estos planteos. Desde el gobierno y las cámaras empresariales se sostiene que esta reducción debe estar ligada a un aumento de la productividad. Algunos sindicatos, por no decir todos, estamos dispuestos a discutir la productividad. Ahora, tenemos claro una cuestión. En general, las cámaras empresariales y las empresas no brindan la información.
para discutir algo tan importante como es la productividad. Primero que nada, entender que la productividad nosotros estamos de acuerdo, sin que eso signifique más esfuerzo físico ni tampoco el deterioro de las compañeras y compañeros en las fábricas. Sí consideramos que es importante teniendo la información real arriba de la mesa. Bien, y Julián Mazzoni, consejero del CODICEN de la ANEP, en representación del sector docente, oficiará como intermediario, mediador entre el núcleo sindical del IABA y la Dirección de Educación Secundaria, junto a las interventoras de ese centro de estudios. Dijo Mazzoni que hay efectivamente en torno al centro de estudios una situación de tensión y que su objetivo es restablecer el diálogo. La mediación se produce a pedido de la Dirección General de Secundaria tras las críticas realizadas por el sindicato que reclama una nueva instancia de diálogo y disponer la restitución a su cargo del director del Liceo IABA, Leonardo Ruiz Díaz. En el día de ayer nos reunimos con la directora general, Cherro, con el subdirector Yáñez y las dos inspectoras que están actuando en la coordinación y dirección actualmente en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. Fue una primera aproximación, yo llevé algunos planteos que me habían hecho desde la organización sindical y bueno, tuvimos un intercambio, quedamos de iniciar, digamos, en el ámbito del propio IABA esta semana, el lunes, los primeros contactos a ver si podemos restablecer de alguna manera los vínculos con el gremio estudiantil y con la organización sindical. Insisto que hay que ser muy cauteloso porque la situación es tensa, pero bueno, me parece que desde el CODICEN, digamos, yo estoy actuando con la consideración de los demás integrantes del CODICEN, esperemos que podamos dar una mano en esto. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional en Colombia porque la Comisión de Investigación y Acusaciones del Congreso colombiano, que está avalada para iniciar un proceso de destitución a los presidentes, ha comenzado una investigación sobre Gustavo Petro a raíz de las denuncias y las declaraciones de su hijo a la justicia de que en su campaña electoral recibió dinero ilegal. De hecho, la oposición ha convocado a una manifestación contra Petro para dentro de unos días y el presidente Gustavo Petro dijo que espera un juicio imparcial y que se atenga a las normas constitucionales, aunque negó estar enterado de haber recibido ese dinero en su campaña electoral. Y dijo que los colombianos lo han elegido para gobernar el país hasta el 2026 y que hasta ese momento va a seguir siendo el presidente. Las recientes revelaciones de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, sobre el supuesto financiamiento irregular en la campaña del líder del Pacto Histórico, desataron una tormenta política y judicial que genera mucha incertidumbre sobre la permanencia del mandatario en el poder. En un polarizado panorama político tras las declaraciones de Petro Burgos, la oposición convocó a sus seguidores a una marcha el 16 de agosto para exigir la renuncia del mandatario, sin que se hayan presentado aún ante la justicia las pruebas de los supuestos dineros que habrían sido destinados a la campaña del actual presidente y su partido. En las últimas horas, Gustavo Petro expresó en sus declaraciones que no ha instado a sus hijos a que delincan y aseguró que sus opositores han intentado utilizar todas las debilidades para abrir el camino del derrumbe del primer gobierno popular en Colombia y también apuntó directamente hacia la directora de la publicación Semana, Vicky Dávila, a quien señaló de difundir una mentira. Petro agregó que hasta ahora no hay una sola frase o audio de las conversaciones entre su hijo y su expareja o de las interceptaciones a conversaciones de su equipo de campaña divulgadas por ese medio donde se confirme que sabía que había recibido dineros irregulares mientras fue candidato a la presidencia, al tiempo que pidió además en un comunicado que la justicia se aplique de manera imparcial con el debido proceso y las garantías constitucionales. Mientras en Argentina el dólar blue se acerca a los 600 pesos, esto ha sido un proceso de toda la semana, el gobierno pagó un vencimiento que tenía con el Fondo Monetario Internacional a través de un préstamo que le cedió Qatar de 770 millones de dólares. Esto se enmarca en lo que había anunciado el ministro Sergio Massa el pasado lunes de que iban a pagarse los vencimientos del Fondo Monetario sin tocar un solo dólar de las reservas argentinas.
Según un decreto que lleva la firma del presidente Alberto Fernández publicado hoy en el Boletín Oficial, el acuerdo de facilidades sellados con Qatar establece un préstamo para Argentina de 500 millones de DEX, valor de contabilidad para las reservas internacionales que aplica el Fondo Monetario, a partir de una cesta de principales divisas, incluido el yuan, lo que equivale a la tasa de conversión actual fijada por el organismo internacional a unos 770 millones de dólares. El acuerdo fue negociado por el ministro de Economía argentino y precandidato presidencial Sergio Massa con el equipo económico de Qatar en el más absoluto hermetismo, según indicaron fuentes del gobierno argentino. El ministro Sergio Massa, en el cargo desde hace un año, ya adelantó el lunes pasado que Argentina no usaría un solo dólar de sus propias reservas para hacer frente al pago del Fondo Monetario esta semana, un vencimiento de intereses con el organismo por unos 750 millones de dólares. El pasado lunes, Argentina debió utilizar yuanes, tal como lo había anunciado, y fondos provenientes de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina para afrontar un vencimiento con el fondo por 2.700 millones de dólares. Argentina, que en marzo del 2022 firmó un acuerdo con el fondo para refinanciar deudas por 45.000 millones de dólares y que sigue negociando desembolsos con el organismo, sufre severos desequilibrios macroeconómicos, incluyendo un magro nivel de reservas monetarias, déficit fiscal y una elevadísima inflación. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Es viernes, día de columna artística, cultural, así que Valeria Tanco en 2 actos. Y va el primero. ¿Cómo andás, Vale? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Y hoy vamos con grandes de la literatura. Sí, es cierto. Versionados, digamos, ¿no? De alguna en el manera. primer caso, que cine sería, ¿no? Cine, exactamente. Vamos con la película documental Ida Vitale, que está en este momento en cartel en varios cines, en las salas Life Alfabeta, ese centro nuevo del cine precioso, renovado, digamos. Positos, ¿no? En Positos, Sí. ahí en Miguel Barreiro y Berro. Ahí va. En la sala B del Auditorio Nelly Goitiño hasta este fin de semana y en Cinemateca, donde además en la función del miércoles 9 de agosto, la protagonista de este documental, Ida Vitale, va a estar con sus 99 años y contando, leyendo parte de la obra de ella que está incorporada en esta película documental, y va a estar la directora María Arrillaga, que es una joven realizadora, esta es su ópera prima, de hecho. Ida Vitale también es una joven realizadora y todo lo que quieras a esta altura, ¿no? Qué Totalmente. vitalidad con casi 100 años, realmente. Caso, no sé si único, pero casi único, ¿no? Tiene una lucidez, ¿no? Una lucidez y una fascinación con todo, que acá en el documental Ida Vitale, que no es biográfico, sino que es entrar a través de la mirada de Ida y meternos en su mundo y en su manera de ver el mundo, que es maravilloso, en su sensibilidad. Sí. Creo que está la clave de esta longevidad lúcida de Ida Vitale para mí. María Arrillaga nos cuenta esa clave sin querer, me parece, Bien. sin buscarla, que es esa fascinación, eso de ver el mundo como si fuera por primera vez siempre, Claro. ¿no? Y detenernos en las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Ella sigue una araña y se pregunta en voz alta asuntos sobre la araña, las flores, las plantas, el mundo en general. Nada le es ajeno, digamos, ¿no? No. Y después el talento y la sensibilidad para llevarlo a su creación. Totalmente, por supuesto. Y bueno, y este viaje entonces hacia la sensibilidad, con la sensibilidad de Ida de la mano, digamos, María Arrillaga lo arma a través del abecedario. Ajá. El abecedario es algo con lo que Ida Vitale ha trabajado en su obra y en realidad todo parte de un libro que se llama Léxico de Afinidades, que María toma la hoja de intenciones y habla de que el abecedario es la única manera que tenemos ahora de organizar el caos en el que vivimos. Claro. Y a partir de ahí, bueno, a través de las letras del abecedario y palabras con esas letras, se va formando este retrato hermoso. ¿Qué es eso? Es del hoy, ¿no? Eso es muy interesante también, porque otra elección que hizo María Arrillaga es que ella no, por ejemplo, está el recibimiento del Premio Cervantes, ¿no? Sí, Ida claro. Vitale fue la ganadora del Premio Cervantes 2019, y van a España, pero no vemos nada. O sea, vemos pasar los reyes de España y eso. O sea, ella elige no contar los asuntos como biográficos o puntuales, ¿no? Sino ahí hay algo así como acompaña. los ojos de Ida, podría ser en esa Exacto. ceremonia, ¿no? Exacto, pero ni siquiera entramos, ¿no? Con ella. Es solamente estamos ahí, en la antesala. Sobre el cierre que tenés para mostrarnos. Y sobre el cierre vamos a ver a la directora, María Arrillaga, hablando de esta sensibilidad única de Ida e invitándonos a ver Ida Vitale.
La película Aida Vitale no es una biografía, es un retrato en movimiento de una poeta única, con una mirada excepcional y una forma de estar y de ver el mundo desde una curiosidad y un asombro contagiosos. Compartir con ella una cuadra es transformar la mirada y empezar a ver el detalle. Aida tiene una forma de entrar al mundo desde la obsesión del detalle, de lo particular, lee el mundo letra a letra, desde también su frescura y su sentido del humor, como es una invitación a compartir con ella y su frescura y su forma de estar en el mundo. Estrenamos hoy, jueves 3 de agosto, y a partir de hoy pueden venir a ver la película a Alfa Beta, a Sala B del Sodre y a Cinemateca. Y bueno, esperamos que la disfruten. Gracias. Del cine al teatro, digo bien, Valeria. Ahí está, del cine al teatro y de una grande de las letras a un grande de las letras, Claro. ¿no? Porque Devenir Felisberto es una obra de teatro que está este fin de semana nada más. Es la 4ª temporada que tienen. El sábado y el domingo, o sea, está hoy, pero ya está, sábado y domingo, en la Sala del Mir Agustín y del Teatro Solís. Devenir Felisberto es un unipersonal protagonizado y con dramaturgia, co-dramaturgo, de Agustín Urrutia. Junto con Domenico Capercione, hicieron la dramaturgia y Domenico Capercione dirige. Esto es un viaje a otra sensibilidad, la sensibilidad de Felisberto Hernández, a ese mundo tan extraño, ¿no?, en la cotidianidad, que logra como prender luces raras en lo que nos pasa todos los días, ¿no? Parte de un trabajo que hicieron durante más de 10 meses con la obra Por los tiempos de Clemente Collin de Felisberto Hernández, y que es autobiográfica. Entonces ahí tiene toda una relación con un pianista, con su profesor de piano, porque Felisberto Hernández era pianista, y entonces, bueno, en ese mundo también muy montevideano que plantea Felisberto, allí Agustín compone muchos personajes. Felisberto, por supuesto, también el profesor de piano y unas tías y otros vecinos del barrio, esos personajes extraños y deliciosos. Se las recomiendo para que vayan a verla, y es la última oportunidad, por lo menos por esta vuelta. Así que el actor se multiplica Sí. en esta obra que aparte tiene un componente musical importante. Muy importante, tiene un pianista en escena, ¿no?, que en este caso es Santiago Caetano. Y hay música y canciones compuestas especialmente para la obra también. Bueno. Si querés, nos despedimos con un fragmentito de eso. Vamos por ahí. Gracias. Nosotras somos 3 hermanos y vivimos aquí. Una que cocina, otra anda por ahí. Yo me quedo en casa a recibir las visitas. Pasen, coman, beban, que hay cosas muy ricas. Qué bueno que se animaron a venir. Pasen al fondo, cuidado con los gansos, sé que muerden. Sí, porque son como perros, pero con plumas. Mamá está en el fondo, está en silla de ruedas. Ojo que está oscuro, pero pasen y vean. Bueno, hay otra propuesta, otra oferta que nos gusta repasar especialmente a nosotros. Sí, Ya les claro. vamos a contar por qué. Porque este sábado la banda de rock Mota realizará su primer concierto en la trastienda tras su debut en el primer Cosquín Rock realizado aquí en Montevideo, que además pudimos ver en la pantalla de TV Ciudad. Mota tiene como vocalista a un tal Pablo Silvera, ¿no? ¿Quién será? Claro, conocido entre otras cosas por su trabajo y destaque en 11 tiros, y además co-conductor de un programa que se llama Mirá Montevideo, no sé si les suena. El repertorio incluirá las 10 canciones del primer disco de Mota, canciones de 11 tiros que compuso Silvera, como Maldición y Nos Dijimos Todo, y un espacio de canciones de rock de principios de los 2000, interpretadas con sus protagonistas, entre ellos integrantes de las bandas Vinilo, Luz Lascano y Guatuzzi. Tras la separación de 11 tiros, Pablo Silvera estuvo un tiempo alejado de los escenarios y de la idea siquiera de volver a hacer música. Pero dice que hubo una especie de emboscada de los miembros de Mota y otros amigos que creían debería estar en ese lugar y que no lo sabría hasta que estuviera sobre el escenario.
Y bueno, en el Cosquín, por ejemplo, que fue nuestro primer show, me pasó un poco eso, ¿viste? De estar como entrar al escenario medio con un poco de temor, realmente me parecía algo nuevo, increíble. O sea, 20 años haciéndolo con Tiros, pasaron 3 años de silencio y fue como, me paré de vuelta y fue como, es como volver a ver, no sé, ver por primera vez, ver por primera vez un monitor, ver los técnicos trabajando. Yo vengo medio con el ejemplo de la bicicleta, ¿viste? Como estar años sin andar en bicicleta, pensar que no sabes cómo es, subirte, pegarte un par de porrazos, pero después como que el cuerpo se te equilibra. Fue lo mismo, ¿viste? Arranqué medio así, también el cariño con la gente, porque una cosa es el ensayo o una prueba de sonido con un escenario pero todo pelado. Esto lo hago por el ida y vuelta con el público, ¿viste? No. Por eso me gusta, además del colectivo, me gusta el tipo de música que hacemos, que está pensada para que haya una energía en vivo. Lo que más disfruto es la energía, no tanto... Por eso no sé, no me estoy yendo a hacer como música clásica o a hacer otras cosas como que la gente esté en silencio y escuche, ¿no? Como que todavía no me ha llegado ese momento. Ahora, el momento es... Quiero rock and roll, quiero que la gente vibre, y quiero vibrar y quiero que haya como una energía que sobrevuele todo. Todo el éxito para Pablo y la banda, por supuesto. Sí, por supuesto. Ojalá que se logre todo eso que desea. Él lo merece. Sí, claro que sí, claro que sí. Nos merecemos también, digamos, días de descanso o algunas horas por lo menos. Fin de semana que viene, y que viene como, Natalia. Y bueno, y viene lindo mañana, el domingo, probabilidad de lluvia. Sí. Ya lo anunciamos ayer y ahora parece que el pronóstico está un poco más instalado. Mañana sábado empezamos por ahí. Mañana sábado 5 de agosto va a estar algo nuboso. Un día aparentemente similar al de hoy, con una mínima de 4 grados y una máxima de 19. Un poquito más alta la temperatura. Es cierto, va subiendo por la noche alguna probabilidad de precipitaciones. Esto se acrecienta ya el domingo. La probabilidad crece para capital y cercanías. Se espera que, con un marco de cielo cubierto y quizá por ende con lluvias y tormentas, haya una mínima de 10 grados y una máxima más alta que la del sábado, de 21 grados. Ya no se pronostican lluvias para el lunes, que va a estar algo nuboso y baja un poquito la temperatura, 7 la mínima, 16 la máxima. Mirando un poquito más lejos, recién hay cierta posibilidad de lluvia, media, dice Inumet, el jueves. Así que ese es el panorama en ese sentido. Bueno, a disfrutar el fin de semana. No Sí. se vayan de la pantalla de TV Ciudad, ya viene el lado B. Gracias por estar, como siempre, y hasta el lunes.